Hola y bienvenidos a nuestra clase sobre economía política internacional. Hoy he tenido que grabarles esta sesión por motivos de fuerza mayor, ya que debo atender a un pedido de la Corte para servir en juicios orales. Les pido una disculpa por no poder estar en clase hoy de manera presencial y les agradezco infinitamente tanto su flexibilidad como su comprensión. A pesar de mi ausencia, hoy tenemos una agenda llena y como siempre, pues debemos empezar con algunos anuncios para nuestra clase. Esta vez, al menos en esta semana, no podré tener horas de alumno presenciales. Sin embargo, ya habrán recibido un correo donde los invito a unirse a mi sala de Zoom el martes 30 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 para horas de consulta virtual. Esta es esencialmente una oportunidad para que ustedes puedan conversar conmigo y también para que podamos hablar sobre sus proyectos de Work Policy Project, que es el trabajo final. Am, de manera separada, voy a grabar otro video sobre el Work Policy Brief para darles un poquito más de orientación sobre cómo podemos escribir este trabajo final. Hoy, esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, también tendrán ustedes la oportunidad de escuchar la presentación pues, de un experto en economía política internacional, un negociador de tratados de libre comercio, un conocedor profundo sobre comercio internacional, que es el doctor Antonio Ortiz Mena, que es profesor de asignatura en Georgetown y que tiene un bagaje de conocimiento tanto teórico como práctico que estoy seguro les va a ser muy útiles para ustedes. Y de igual forma, esta semana ustedes van a tener la oportunidad de ir y visitar a la OEA en persona. Es un edificio, tanto el administrativo como el edificio histórico, pues son edificios para mí simbólicos de la ciudad. El edificio viejo de la OEA es el antiguo edificio de la Unión Panamericana, que es de hecho la organización regional más antigua. Yo los invito a ustedes a que no solo se tomen fotos, sino que además conozcan más sobre el sistema interamericano, que ocupen esta oportunidad para hacer preguntas que les permitan nutrir su trabajo final. Cabe mencionar que hasta ahora en clase no hemos visto todo lo que hace la OEA y el sistema interamericano. Todavía nos faltan algunos temas que cubrir, como podrían ser derechos humanos o, por ejemplo, el proceso de observación electoral que hace muy bien la OEA. Hasta ahora solo hemos visto enfoques realistas, históricos, legales, y hoy vamos a ver el enfoque económico, pero ciertamente eso no cubre toda la diversidad de actividades que hace la OEA, pero espero disfruten su visita a este lugar histórico. Bueno, me gustaría también hablar un poco sobre qué es lo que quiero cubrir el día de hoy. Y me gustaría en particular poder cubrir al menos tres objetivos. El primero de ellos es introducirlos al debate sobre la relación que existe entre economía y relaciones internacionales y particularmente entre economía y seguridad. Al mismo tiempo, me gustaría poder enmarcar todos estos debates dentro del pensamiento latinoamericano del desarrollo económico, porque hay mucho de pensamiento teórico latinoamericano y vamos a hablar un poquito sobre algunos de los pensadores más influyentes que hubo en la región. Y finalmente los quiero dejar con una reflexión sobre el papel de las tarifas y el futuro, digamos, de los ejercicios de integración regional. Comencemos pues con el primer enfoque. Un primer enfoque de economía política sería el que nosotros conocemos como el de la interdependencia económica. Esta sostiene que los países, al profundizar sus lazos comerciales, financieros y productivos, desarrollan una red de dependencias mutuas que transforman las dinámicas tradicionales del sistema internacional. Sus principales exponentes son Robert Cohen, que ahora enseña en Princeton, y Joseph Nye, que durante muchos años fue profesor en Harvard. Y ellos planteaban este enfoque destacando que la integración económica vía el comercio y las inversiones y las cadenas de suministro podían en efecto cambiar los incentivos para ir a una guerra.
Hay una serie de supuestos básicos de la interdependencia compleja, así se le conoce como la interdependencia compleja, y estos tres factores son los siguientes. El primero es que para la interdependencia compleja hay múltiples actores en el sistema internacional, no solamente son los estados. Para ellos también existen, por ejemplo, las empresas multinacionales, las ONGs, así como los organismos internacionales. Por otro lado, desde el punto de vista de la interdependencia compleja, no existe una jerarquía de los temas. Existen temas económicos, existen temas sociales, existen temas ambientales, por ejemplo, y estos pueden ser relevantes dependiendo, pues, del contexto en el que se vean. Y el tercer supuesto es que en escenarios de interdependencia compleja, el uso de la fuerza militar pierde, pues, centralidad, pero domina la cooperación, la negociación y la gestión de redes. Entre más sea la interdependencia, más costosa se va a hacer el uso de la fuerza militar. Esencialmente, precisamente porque hay tanta dependencia e interacción económica que los costos de una guerra serían mucho más altos que los beneficios que se derivan de ella. En la práctica, este modelo se ha utilizado para explicar las relaciones en Europa, particularmente entre Francia y Alemania, que antes eran acérrimos enemigos, y hoy se hace impensable pensar en un conflicto armado en esa parte de Europa. La integración de la Unión Europea ha generado tantas interacciones económicas y sociales que los costos de una guerra pues superarían cualquier beneficio que de ella se deriva. Un caso regional donde se puede ver la interdependencia compleja es, sin lugar a dudas, la región de Norteamérica. A pesar de las diferencias en el grado de desarrollo que existen entre los tres países, la interdependencia entre México, Estados Unidos y Canadá hace que un conflicto armado entre los tres países sea prácticamente imposible. La última vez que pelearon una guerra fue en el siglo pasado. Tan solo entre México y Estados Unidos existen 59 cruces fronterizos y por cada uno de estos cruces fronterizos pasan millones y millones de vehículos, de transacciones y de personas al año. Tan solo en una frontera, que es la frontera entre Tijuana y San Diego, cerca de California, se dan más de 75 millones de cruces fronterizos por año. Hoy por hoy no existe una frontera más ocupada en términos de volumen y cruces en el mundo que las fronteras que existen entre Canadá y Estados Unidos. Ni siquiera la frontera entre China y Hong Kong. Entre China y Hong Kong solamente hay un cruce fronterizo, pero entre Estados Unidos y Canadá y México hay más de 100 cruces fronterizos con más de 3 millones de cruces por día. Entonces, el volumen que existe de comercio y de transacciones entre estos estados es enorme. En la frontera entre Laredo y Nuevo Laredo, que es donde pasa el 35% del comercio de Norteamérica, hay más de 8 millones de cruces vehiculares y 3 millones de cruces de trailers por año, convirtiendo este punto en el más activo a nivel mundial por cruce de trailers, ¿no? La frontera, de hecho, entre Estados Unidos y Canadá es la más grande del mundo. Y nadie en el mundo comercia más trilateralmente que estos tres países vecinos del hemisferio. Entre ellos comercian más autos, más petróleo, más productos manufacturados, más servicios financieros que ninguna otra trilogía de países a nivel mundial. Tres países comercian más que la totalidad de Europa Occidental y el total del comercio entre Estados Unidos y China. Si los tres países fueran una sola economía, superarían por mucho la economía de China y la de la Unión Europea, tanto en volumen de comercio como en cruces entre ellas, tanto de personas como de vehículos, como de transporte. A pesar de este comercio y de esta interdependencia que existe entre ellos, su dependencia económica no es simétrica. Canadá y México son mucho más dependientes de Estados Unidos en un 80% que la dependencia que Estados Unidos tiene con cualquiera de sus dos vecinos, tanto al sur como al norte.
Estados Unidos solo depende de un 15% del comercio con Estados Unidos. A esto se le llama una interdependencia asimétrica, o sea, no es igual, no es equidad, es asimétrica. Ahora, lo interesante de la interdependencia compleja es precisamente la complejidad con la que se dan las relaciones económicas entre estos tres vecinos, porque la interdependencia sugiere que se deben ver también los efectos locales y regionales del comercio. Si bien Estados Unidos es menos dependiente del comercio, si nosotros tomamos los estados fronterizos de California, Texas y Michigan, lo que nosotros podemos ver claramente es que estos estados fronterizos dependen de México y Estados Unidos en al menos 47% de sus economías. Tan solo un estado, que es el estado de Montana, que está en el noroeste de Estados Unidos, junto a la frontera con Canadá, ese estado depende del 90% del comercio con Canadá. Claramente, cuando lo vemos en su carácter regional y a nivel intraestatal, podemos ver de manera mucho más nítida cómo afecta la dependencia comercial que existe en la región. De tal forma que separar estos lazos comerciales y cerrar las fronteras, pues sería sumamente costoso, no solo para las economías de México, Canadá, sino también para Estados Unidos y para algunos de sus estados, los más grandes. Y eso es precisamente el efecto de la interdependencia compleja. Se generan costos y vulnerabilidades mutuas si se interrumpen los lazos comerciales económicamente, ¿no? Entre los tres países. En contraste con este enfoque, está el de la economía de la seguridad o economía de seguridad, que parte de la premisa de que algunos sectores, como podrían ser el de la energía, el de la defensa, el de la tecnología o de la infraestructura crítica, son realmente vitales y esenciales para la soberanía nacional de cualquier estado, y que por tanto la excesiva dependencia externa puede generar vulnerabilidades graves en situaciones de crisis. Y por ello se justifica proteger estos sectores mediante regulaciones, mediante inversiones estatales e incluso a través de restricciones comerciales. Un ejemplo reciente se pueden ver en los efectos que ejerció la pandemia del COVID-19. La mayoría de los países, pero sobre todo América Latina y el Caribe, dependieron casi exclusivamente de las importaciones chinas de cubrebocas, de respiradores, de batas médicas, lo que evidenció el alto grado de vulnerabilidad y dependencia que estos países tienen con el exterior. Muchos gobiernos posteriormente promovieron la relocalización de insumos críticos para reducir la dependencia, pero en el fondo terminaron gastando mucho más, hubo mucho más carencias médicas, muchas vidas se perdieron en el esfuerzo y el país que más exportaba insumos y productos médicos como cubrebocas fue China, quien reservó parte de su producción para el mercado interno. En la región hemisférica, históricamente pues, se han vivido las dos experiencias, las del comercio y las de el mercantilismo o las de economía de seguridad. A comienzos del siglo XX, América Latina y el Caribe vivieron el periodo de mayor integración con la economía global, caracterizado esencialmente porque tenían economías que estaban caracterizadas por, digamos, su producción hacia el exterior. Eran economías esencialmente exportadoras de materias primas, de commodities, como el café, el azúcar, el cacao, que se exportaban esencialmente tanto al mercado europeo como a Estados Unidos y en mayor medida a Japón. Y por tanto dependían de inversiones extranjeras, sobre todo británicas y estadounidenses, y eran profundamente dependientes de la tecnología de otros. Cabe mencionar que durante este periodo se construyeron también grandes eh, eh, proyectos de infraestructura crítica. En 1914 se construyó el Canal de Panamá, que permitió el comercio regional y global, y también se logró conectar gran parte de la región a través de vías férreas, a través de los cuales se transportaban los commodities hacia los puertos.
y las grandes estaciones de trenes, tanto en América del Sur e incluso en México, fueron construidas durante este periodo. Sin embargo, los países de América Latina se vieron obligados a abandonar este modelo de integración global, esencialmente por los efectos devastadores que tuvo la Gran Depresión de 1929, cuando se suspendió el comercio internacional y los estados empezaron a poner tarifas e imponer tarifas, que llevó a una retracción profunda que jamás se había experimentado históricamente en la región. Y eso llevó a estimular el surgimiento de nuevos modelos industriales, incluyendo los de sustitución de importaciones, que esencialmente dependían en un mayor rol por parte del Estado en la economía. A este modelo se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, que también se conoce como ISI por inglés, por Import Substitution Industrialization. Y como su nombre lo dice, parte de la premisa es que el desarrollo depende esencialmente de la industrialización, pero una industrialización autónoma y en donde el Estado está obligado a proteger sus industrias nacientes mediante barreras arancelarias, subsidios gubernamentales, restricciones a las importaciones e inclusive impuestos para permitir que los sectores locales crezcan independientemente de la competencia que venga del exterior, más bien sin la competencia del exterior. Este modelo de desarrollo económico que se dio en América Latina, pero se exportó a otras áreas, incluyendo Asia, fue inspirado en gran parte por economistas latinoamericanos. Quizá el más conocido fue el economista argentino Raúl Prebisch, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL o ECLAC en inglés. Posteriormente ejerció el cargo de secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y en 84 regresó a la Argentina para colaborar con el gobierno democrático. Y su filosofía consistía precisamente en proponer la industrialización autónoma como medio para sobrellevar la dependencia económica. Prebisch, un poco utilizando el pensamiento marxista, divide el mundo entre centro y periferia, y él decía que América Latina estaba en la periferia económica y que la dependencia con el centro no le iba a permitir un desarrollo económico sostenible. Él decía que el centro buscaba explotar a través de commodities y que el grave problema de las economías exportadoras es que solamente se dedicaban a exportar commodities o insumos primarios que tenían muy poco valor agregado y muy poco valor salarial, que impedía, en efecto, la industrialización del país. Posteriormente, los sociólogos Fernando Enrique Cardoso del Brasil y Enzo Faleto de Chile, ellos escribieron un famoso libro que se llama La teoría de la dependencia, y en donde retoman las contribuciones de Prebisch, pero le agregan un enfoque histórico y también sociopolítico sobre los límites del desarrollo basado en las exportaciones. Para ellos, el desarrollo económico basado en exportaciones no solo limitaba el crecimiento autónomo y la industrialización, sino que además promovía estados autoritarios y estados donde el Estado mantenía, pues, esencialmente a sectores de de la población, como el sector agrícola, suprimidos de alguna manera. Y esta teoría de la dependencia pues fue muy popular en la década de los 60. Cabe mencionar que Fernando Enrique Cardoso luego se convirtió en el presidente de Brasil en la década de los 90 y realmente tuvo pues un cambio de enfoque porque se volvió un presidente casi neoliberal. Parte del video que ustedes vieron es una entrevista que él ofrece donde intenta un poco explicar por qué tuvo este cambio de pensamiento tan radical de la teoría de la dependencia a la teoría del neoliberal. Pero fue uno de los más grandes pensadores económicos de la región, y de hecho, pues Fernando Enrique Cardoso sigue vivo. La fundación del Banco Interamericano de Desarrollo, mejor conocido como el BID o el IBD en inglés, en 1959,
está estrechamente vinculado al pensamiento de Prebisch y la CEPAL. Y la lógica era precisamente que el sistema interamericano iba a tener un banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, que iba a otorgar créditos para que el Estado pudiera fomentar la industrialización de la región. Y los primeros créditos del Banco Interamericano eran precisamente en sectores críticos que estaban dirigidos sobre todo a grandes obras de infraestructura como carreteras, puertos, energía, agua potable y saneamiento, que estaban pues designados, digamos, como para industrializar a la región. El Banco Interamericano de Desarrollo todavía existe, todavía sigue otorgando créditos, aunque los tipos de créditos que se ofrecen ahora están mucho más diversificados e incluyen créditos para la iniciativa privada, así como para otros grupos no estatales, o sea que también ellos han abrazado un poco del comercio y de libre mercado. No obstante, a partir de los años 80, el modelo de Easy llegó pues a su agotamiento y los estados se vieron obligados a buscar otro tipo de modelo económico para poder sostener, por un lado, el crecimiento económico y para poder salir de la deuda pública, porque el Easy los llevó, en efecto, a adquirir mucha deuda en el exterior. Y con ello se creó lo que es el Consenso de Washington, que era un consenso basado en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que promovía la apertura económica, el libre comercio y las reformas estructurales. Y de ahí surgieron varios modelos de integración regional. Entre ellos, el primero que surgió sin lugar a dudas fue el del TLC o NAFTA, que hoy se conoce como el TECMED o el US Mexico-Canada Agreement, que está basado en la apertura comercial asimétrica sin mecanismos de integración social ni supranacionales. No hay una autoridad supranacional, se permite el libre flujo de servicios, de transacciones financieras y la reducción de tarifas sin el libre flujo laboral y migratorio. De manera casi paralela surge el Mercosur, que buscaba una integración mucho más profunda, más basada en el modelo europeo de unión aduanera, y que buscaba pues la movilidad laboral, pero golpeado por las crisis políticas y por la falta de coordinación del Brasil y Argentina, este modelo pues no logró, digamos, superar los obstáculos de la integración regional, y creo que hoy por hoy existe como más un proyecto político que como un proyecto económico. También en el Caribe, iniciativas como el CARICOM y la Comunidad del Caribe del Mercado Único han tratado de promover la integración, pero enfrentan también obstáculos estructurales derivados primero del hecho de que sus economías son muy chicas, no pueden generar las economías de escala, y por otro lado, precisamente porque los mercados son muy chicos, tampoco pueden generar la cadena de suministros que observamos en el norte o en otras partes del mundo. Y eso también los hace profundamente dependientes de dos cosas. La dependencia viene de la dependencia del turismo y también, sobre todo, de las remesas que vienen por parte de Estados Unidos. En paralelo a todos estos modelos de integración regional está pues la irrupción de China como el socio principal de varios países de la región, y esto ha transformado profundamente las dinámicas regionales. Y si bien China ofrece pues diversificación del mercado, también debilita algunos proyectos colectivos como el Mercosur, pues cada país termina negociando de manera bilateralmente, ya sea con Beijing o con Washington, a expensas de los proyectos regionales de integración. Hace 25 años, la mayoría de las economías de la región comerciaban mayoritariamente con Estados Unidos. Hoy, si ustedes ven el mapa, la totalidad de la América del Sur comercia mayoritariamente con China. Y China tiene un gran apetito por las materias primas que ofrece la región. Y de hecho, pues Brasil se ha convertido en su principal fuente de alimento. Literalmente es el país que más exporta pollo, soja, semillas y demás.
Pero esto no significa que este modelo, digamos, de diversificación económica esté ausente de riesgos. En el caso de Brasil y Argentina, lo que hemos visto es que estos países del Cono Sur han experimentado una profunda desindustrialización, producto del hecho de que se han enfocado más en la producción de commodities o de petróleo o de gas, pero sobre todo de productos commodities, como podrían ser maderas, café o azúcar. Am, y que a la larga eso ha terminado frenando el proceso de industrialización y el de producción manufacturera. Y de hecho, en toda la región del hemisferio, los únicos tres países industrializados, a donde la mayor parte del Producto Interno Bruto viene de la industria, son Estados Unidos, Canadá y México. Fuera de estos dos países, ningún otro país ha logrado el estatus de nación industrializada. El otro reto proviene de los efectos no intencionados del comercio. El comercio ilícito circula por las mismas vías que el comercio legal o lícito. Las mismas rutas que sigue el comercio legal son las mismas rutas que usan las organizaciones criminales transnacionales. Los puentes fronterizos por los que cruzan vehículos y personas son los mismos cruces fronterizos por los que cruzan las drogas, las armas y por las cuales se hace el tráfico ilegal de personas y de bienes y mercancía. Y el reto pues consiste en cómo seguir comerciando legalmente sin frenar el comercio ilícito. Es casi imposible inspeccionar todos los cruces fronterizos y paralizar el comercio. Hoy hablamos de guerras comerciales, de escenarios donde las sanciones y las tarifas sustituyen o parecen un preludio del uso de la fuerza militar. Se trata de la imposición de tarifas y de impuestos recíprocamente y cuyo efecto final no es mejorar la economía, sino reducir el flujo de bienes y servicios y que en última instancia puede también provocar inflación o conflicto entre los estados. Y la gran pregunta que los economistas están haciendo es si existe actualmente una guerra comercial y si los países no logran resolver sus conflictos comerciales, si eso es un preludio para que luego peleen conflictos armados entre ellos. Para encerrar este curso, esta sesión, digamos, remota, los quiero dejar con una reflexión que quizás les puede ayudar en sus sesiones de seminario. La primera de ellos es evidentemente preguntarles a ustedes hacia dónde creen que va el sistema interamericano y las relaciones económicas globales. Nos encontramos en una coyuntura parecida a la del 29, marcadas por cierres comerciales o proteccionismo, o el comercio internacional es ya tan esencial, es tan inevitable que encontraremos alguna manera de pasar este bache y encontremos también la manera de preservar algunos de los acuerdos comerciales que algunos países ya han fomentado. Por otro lado, creo que si los estados no logran acordar reglas comunes, ¿podría el mundo volver a esa era de proteccionismo que se conoció como EC? Que tuvo ciertamente algunos riesgos. En el caso de América Latina, pues funcionó durante la década de los 40 y 50 y 60, pero que también generó la crisis de la deuda en América Latina y un profundo proceso pues de desindustrialización ah, para finales de la década de los 80. En fin, se los dejo a ustedes de tarea. Me imagino que con Antonio Ortiz Mena van a poder discutir más estos temas, pero finalmente quedan así relacionados los temas de seguridad, comercio y economía. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana y espero que disfruten su visita a la OEA. Muchas gracias.